Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a grabar otro vídeo para continuar con nuestro tema que estamos trabajando sobre la Edad Media. ¿Os acordáis que en vídeos anteriores estuvimos hablando de cómo los musulmanes habían conquistado la península? Ahí ha echado a los visigodos y le habían puesto de nombre al Andalus. Pues ahora vamos a ver cómo sigue la historia y cómo los reinos cristianos que quedaron en el norte van a recuperar el territorio perdido. Ese periodo se llama la Reconquista. Empiezo. Si os acordáis, aquí tenéis en este mapa, este es el mapa que quedó tras la conquista musulmana completa de la península. Todo este territorio era al-Ándalus, estaba ocupado por los musulmanes, pero aquí en el norte de la península quedaron unos reinos, los reinos cristianos. Pues esos reinos empezaron a organizarse y crearon pequeños condados, pequeños reinos, como el reino de Asturias, que luego pasaría además el de León, el condado de Castilla, el reino de Pamplona y todo eso. Pues estos reinos mantuvieron luchas con los musulmanes por intentar recuperar el territorio. Unas luchas que duraron casi 8 siglos. 8 siglos son 800 años. Entonces, durante esos 800 años, los reinos cristianos estuvieron luchando contra los musulmanes para reconquistar la península. Pues ese periodo, aquí lo pone en el libro, los reinos cristianos lucharon durante casi 8 siglos contra los musulmanes para conquistar su territorio. Por eso a ese periodo se le reconoce como la Reconquista. Ya lo he dicho, no fue fácil, fue durante 800 años cuando los cristianos recuperaron el territorio de la península ibérica perdido. Con el tiempo, los cristianos fueron ganando, aquí veis otra segunda etapa de la Reconquista, como ya fueron ganando, aquí ya este periodo corresponde, lo pone aquí a los siglos 11 y 12, cuando ya el territorio musulmán, os acordáis que estaba dividido en reinos de taifas, aprovechando esas debilidades, los reinos de cristianos avanzaron por la península. Se formaron 4 reinos importantes, el reino de Portugal, la corona de Castilla, el reino de Navarra y la corona de Aragón. Aquí tenéis el avance. Esto ya digo durante estos siglos. Y luego ya al final, os acordáis que lo dijimos también el otro día, solo quedó, que es este último mapa, el reino de Granada. Ya todos los reinos cristianos habían reconquistado casi toda la península y el último reino en caer fue en el 1492 el reino de Granada, que fue ya la culminación de la reconquista. Quedaron en este territorio, que es lo que más o menos lo que actualmente es Portugal, el reino de Portugal, la corona de Castilla, que es el territorio donde está Castilla-Mancha, donde estamos nosotros, que estamos aquí, pertenecíamos a la corona de Castilla, y aquí la corona de Aragón, más a la derecha, y arriba el reino de Navarra, ¿vale? Y solo quedaba Granada. Muy bien. De esta reconquista, de este periodo de 8 siglos, vamos a destacar una batalla que fue en el año 1212, lo tenéis aquí en el libro, que es cuando todos los reyes cristianos de estos reinos se unieron y derrotaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Esa va a ser una batalla importantísima porque va a marcar ya va a ser un golpe definitivo a la presencia musulmana en la península. Aquí lo pone que el avance terminó en 1492, ya lo he dicho yo antes, cuando los reyes católicos, que eran Isabel y Fernando, que se casaron y juntaron las coronas de Castilla y Aragón, los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, que era el último que quedaba musulmán en la península. Y así se completó la reconquista. Pero recordad, durante 8 siglos de peleas. Seguimos ahora, y esto que tenemos en medio, esta pirámide, refleja cómo se organizaba la sociedad en los reinos cristianos. La sociedad de los reinos cristianos se dividía en 3 grupos o estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Era como si dijéramos 3 categorías.
En la parte alta estaba la nobleza, que estaba formada por los caballeros. Los caballeros eran vasallos del rey, o sea que dependían del rey de, de su reino, pero los caballeros tenían tierras y tenían personas a su cargo. Eran, pues eso, dependían del rey, pero ellos mandaban en su territorio, ¿vale? Luego estaba, que tenía mucho poder, la iglesia, el clero era el segundo estamento, y, que estaba formado por los obispos, los abades, los sacerdotes, los monjes, todo eso. Y tenían mucho poder porque en los monasterios, que era donde vivían, aparte de rezar, tenían la cultura. En esta época el pueblo ya no accedía a los libros ni a la cultura. Por eso la iglesia, el clero tenía tanta importancia, porque eran ellos los que tenían los libros y sabían las cosas, porque leían. Y por último, ya en la clase más baja de todas, era el pueblo llano, que estaba formado por los campesinos y los artesanos. Los campesinos que vivían en las aldeas y trabajaban en el campo, y luego los artesanos que construían pequeñas cosas con sus manos, los herreros, todo eso, ¿vale? Casi todos eran siervos del noble de turno, o sea que no tenían posesiones ni nada, trabajaban para su señor. Esta es una sociedad, por eso se llama estamental, porque está dividida en clases. Los nobles, que eran como si dijéramos los dueños de las tierras, y los ricos, los que vivían bien, luego el clero, y por último el pueblo llano, que era el que trabajaba el campo y trabajaba para el señor. Y por último, el último apartado de este vídeo, vamos a hablar de la repoblación. ¿Qué pasó? Cuando los reyes cristianos reconquistaron la península, claro, necesitaban los territorios que habían ocupado, necesitaban llenarlos de gente para que trabajaran las tierras, para que las defendiesen si alguien intentaba atacarla. Pues todo este periodo de colocar, de poner gente en los territorios, se llama repoblación, como su nombre indica, repoblar. Las zonas conquistadas había que llenarlas de gente para que las trabajara y también para que las defendiera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, por ejemplo, muchos de los judíos y los mudéjares permanecieron en sus tierras en las que estaban y siguieron trabajando para el señor de turno. Y también cristianos que vivían, que se habían desplazado a vivir al norte, pues volvieron a sus tierras y ocuparon. Y también los mozárabes, que sabéis que eran los cristianos que vivían en Al-Ándalus, también ocuparon estas tierras. Vale, esto fue muy importante porque durante este periodo en los reinos cristianos vivían tres religiones distintas, convivían en armonía: los cristianos, los musulmanes y los judíos. Cuando los territorios conquistados eran muy grandes, el rey lo que hacía es nombrar a un noble, que es lo que hemos explicado aquí, que era el que se encargaba de gobernar ese trozo extenso de tierra. Y esos señoríos que se llamaban en realidad eran como pequeños países. Era el noble el que gobernaba, ponía sus leyes, se hacía lo que él decía, incluso algunos llegaron a tener su propia moneda. Aquí tenéis la foto, en el libro la tenéis más grande, de cómo sería una aldea. En el próximo vídeo veremos cómo eran las ciudades cristianas. Esto es una aldea. ¿Veis? Esta figura de aquí arriba en lo alto era el castillo, que era normalmente donde vivía el noble, el señor de las tierras. Luego había un pequeño núcleo de ciudad con una iglesia ya católica, claro. Luego estaban los campos donde vivían los campesinos y los siervos, que veis que son chozas de barro y todo eso. Había los campos de cultivo donde trabajaban esos campesinos, y pues el río para coger el agua, y veis que hay una noria, que sabéis que la inventaron los musulmanes. Pues esto sería más o menos la organización de un pueblo, una aldea cristiana de la época. Y nada más, espero que os haya gustado y que os sirva para entender muy bien el tema. Un abrazo, adiós.